Desde que el primer ser humano miró hacia el cielo nocturno, el terror a lo desconocido nos ha atormentado. El trueno no era solo ruido, era ira. La muerte no era el final, era un umbral. Para sobrevivir al caos del universo, la humanidad hizo lo único que podía hacer: inventó el orden. Inventamos a los dioses. A lo largo de los milenios, hemos construido imperios en su nombre, hemos derramado océanos de sangre para defenderlos, y hemos creado las obras de arte más hermosas de la historia para honrarlos. Hoy, más de 6.000 millones de personas doblan la rodilla ante alguna fuerza superior. Pero la fe no es inmutable. Por cada dios que hoy gobierna el mundo, hay 1000 dioses más enterrados bajo el polvo, olvidados por el tiempo, sus templos reducidos a cenizas. Hoy, vamos a descender por el iceberg de la fe humana. Viajaremos desde los dogmas que hoy dictan la moral del mundo moderno, hasta los cultos extintos que exigían sangre humana, y finalmente, hacia el abismo de creencias tan extrañas y antiguas que desafían nuestra comprensión. Apaga las luces. Ponte los auriculares. Este es el iceberg definitivo de las religiones del mundo. Nivel 1. El cielo abierto. Comenzamos en la superficie, donde la luz del sol aún toca el hielo. Aquí habitan las creencias que estructuran nuestra civilización actual. Son masivas, poderosas y están profundamente arraigadas en la geopolítica mundial. El cristianismo. Con más de 2.400 millones de fieles, es el coloso indiscutible del mundo moderno. Nació hace 2000 años en el polvoriento desierto de Judea, como una pequeña secta apocalíptica judía. Su mayor exponente fue Jesús de Nazaret, un carpintero que predicaba el amor al prójimo, el perdón radical y la llegada del reino de Dios. Fue ejecutado por el Imperio Romano mediante crucifixión, un castigo reservado para rebeldes y esclavos. Pero lo que debió ser el fin de una secta, fue el inicio de un imperio. Sus seguidores afirmaron que resucitó de entre los muertos, demostrando ser el Hijo del Dios único. ¿Cómo funciona su estructura? Hoy en día, el cristianismo está fracturado. La Iglesia Católica es la rama más grande. Funciona como una monarquía absoluta y piramidal. Sacerdotes, obispos, cardenales y, en la cúspide, el Papa en el Vaticano, considerado el representante de Dios en la tierra. Sin embargo, en el siglo XVI, la Reforma protestante rompió esta jerarquía. Los protestantes eliminaron al Papa, argumentando que cualquier persona puede conectarse con Dios leyendo la Biblia, sin intermediarios. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa domina Europa del Este y Rusia, liderada por patriarcas que funcionan más como un consejo de iguales. Hoy, la Cruz domina América, Europa y gran parte de África. El mensaje de salvación eterna mediante la fe sigue siendo el dogma más influyente del planeta. El Islam. Si el cristianismo es la fe más grande, el Islam es la más devota y la de más rápido crecimiento, con casi 2.000 millones de creyentes. Nació en el siglo VII después de Cristo en la península arábiga. Su contexto es radicalmente distinto. El Islam significa literalmente sumisión, y quien lo practica es un musulmán el que se somete a la voluntad de Dios, o Alá. Su profeta máximo es Mahoma, un mercader que, a los 40 años, recibió la visita del arcángel Gabriel en una cueva. Las revelaciones que recibió durante 23 años conforman el Corán, el texto más sagrado y que, para los musulmanes, es la palabra literal y exacta de Dios ditada en árabe. A diferencia del catolicismo, el Islam sunita, la mayoría, no tiene una jerarquía globalizada ni un papa. Funcionan a través de imanes, que son líderes comunitarios y eruditos legales, que guían la oración en las mezquitas. El Islam se basa en una disciplina férrea. Los 5 pilares. Todo musulmán debe rezar 5 veces al día mirando hacia la Meca, dar limosna, ayunar durante el mes de Ramadán, declarar su fe de que solo existe un Dios, y peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida si su salud y dinero se lo permiten. Pero como toda gran religión, tiene una herida interna profunda. A la muerte de Mahoma, la comunidad se dividió entre quién debía sucederlo. Los sunitas, que eligieron a los compañeros del profeta, y los chiitas, que exigían que el líder fuera de la línea de sangre de Mahoma. Ese cisma político-religioso sigue causando guerras en Medio Oriente hasta el día de hoy. Nivel 2. Los ríos antiguos y el Dharma hinduismo. A medida que bajamos de la superficie abrahámica, llegamos al subcontinente indio. Aquí las reglas cambian por completo. Nos encontramos con el hinduismo, la religión viva más antigua del mundo, con unos 1.200 millones de seguidores. A diferencia de las religiones anteriores, el hinduismo no tiene un fundador, no tiene un profeta principal y no tiene un solo libro sagrado, aunque los Vedas y Upanishads son fundamentales.
De hecho, ni siquiera se llamaba hinduismo originalmente. Sus practicantes lo llaman Sanatana Dharma, el orden eterno. ¿Qué representa? Mientras Occidente ve el tiempo de forma lineal, nacimiento, vida, muerte y juicio final, el hinduismo ve el tiempo como un círculo vicioso e infinito. Representa el samsara, la rueda incesante de reencarnaciones. Tu vida actual es el resultado de tu karma, tus acciones pasadas. El objetivo final no es ir al cielo, sino lograr el moksha, romper el ciclo y fundirse con el universo. Aunque tienen miles de dioses, Ganesha, Shiva, Vishnu, casi todos los hindúes son en el fondo panteístas. Creen que todos esos dioses son solo máscaras diferentes de una sola fuerza cósmica inabarcable llamada Brahman. Su jerarquía histórica es oscura y polémica. El sistema de castas. Durante milenios, los brahmanes, sacerdotes, dominaron la cima de la sociedad por derecho divino, controlando los ritos de fuego y las ofrendas en los templos, mientras que en el fondo estaban los intocables. Aunque hoy el sistema de castas es ilegal en la India, su peso cultural sigue existiendo. El budismo, precisamente de las entrañas del hinduismo, nació una rebelión pacífica en el siglo V a.C. El budismo, fundado por Siddhartha Gautama, un príncipe que lo tenía todo. Riqueza, palacios, mujeres. Pero al salir de su palacio, vio por primera vez la vejez, la enfermedad y la muerte. Aterrado por el sufrimiento humano, abandonó su reino y se sentó bajo un árbol Bodhi hasta comprender la verdad del universo, convirtiéndose en el Buda, el iluminado. El budismo rompe las reglas porque es una religión que no requiere un dios. Buda no era un dios celestial, era un maestro. Su doctrina es un manual psicológico y espiritual. La vida es sufrimiento, el sufrimiento nace del deseo y el apego a las cosas materiales, y la única forma de escapar de él es a través de la meditación y el desapego total. Se sigue practicando masivamente. En Asia, millones siguen sus enseñanzas. Su jerarquía recae en la Sangha, la comunidad de monjes rapados y vestidos de azafrán que renuncian a lo material. En el Tíbet, su líder espiritual es el Dalai Lama, considerado la reencarnación de la compasión infinita. Nivel 3. El panteón roto sintoísmo. Bajamos al tercer nivel. Aquí la fe no es solo una creencia, es una identidad. Son religiones que han sobrevivido a pesar de no buscar conversiones masivas, o que se fusionaron tan profundamente con su cultura que es imposible separarlas. En el este, encontramos el sintoísmo. Es la religión nativa de Japón, y es fascinante porque no tiene una escritura sagrada fija ni una doctrina moral estricta. Representa la conexión con los kami, los espíritus que habitan en todo. Los árboles, los ríos, las rocas y los ancestros. Jerarquía. Históricamente, el emperador de Japón era el sumo sacerdote y se creía que era descendiente directo de la diosa del sol, Amaterasu. Tras la Segunda Guerra Mundial, el emperador tuvo que renunciar a su divinidad, pero sigue cumpliendo funciones rituales. Los templos son dirigidos por los Kannushi. Práctica. Ritual de pureza. No se trata de pecado, sino de contaminación Kegare. Se practica mediante ofrendas y festivales, Matsuri. Estado actual. Se practica casi exclusivamente en Japón, a menudo de la mano con el budismo. El judaísmo. No podemos entender el mundo actual sin esta fe. Es la religión abrahámica original, la madre de la que nacieron el cristianismo y el islam. Representa el pacto sagrado entre un solo Dios y un pueblo. Contexto y práctica. Se basa en la halajá, la ley judía. No es solo ir a la sinagoga. Es cómo comes, coser, cómo descansas, Shabbat, y cómo estudias. La fe es una acción constante. Jerarquía. No existe un papa. El líder es el rabino, pero su autoridad no es divina, sino académica. Es un maestro de la ley. La autoridad final reside en la comunidad y el estudio de la Torá y el Talmud. Mayor exponente. Abraham y Moisés. Estado actual. Viva y vibrante, con unos 15 millones de seguidores. Practicada principalmente en Israel y en la diáspora, Estados Unidos, Europa, Argentina. Ha sobrevivido a intentos de aniquilación total, lo que la convierte en una de las religiones más resistentes de la historia. Nivel 4. Los dioses caídos narrador. Entramos en la zona de penumbra. Aquí yacen los dioses que alguna vez gobernaron el mundo conocido. Reyes y emperadores se arrodillaron ante ellos, pero hoy, sus nombres son solo mitología. La religión del antiguo Egipto. Duró más de 3000 años, mucho más de lo que lleva el cristianismo hoy. Representaba el Ma'at, el equilibrio universal. Jerarquía. El faraón era el eje del mundo.
No solo era un rey, era un dios viviente, el único capaz de aplacar la ira de las deidades. Bajo él, una casta sacerdotal inmensamente rica controlaba los templos, que funcionaban como bancos y centros de poder. Mayor exponente. Ramsés II el reformador Akenatón. Práctica. Cultos diarios secretos en la oscuridad de los templos y el complejo proceso de momificación para asegurar que el alma, sobreviviera en el Duat, el inframundo. ¿Por qué desapareció? Fue una muerte lenta. La conquista de Alejandro Magno la helenizó, y la llegada del Imperio Romano la debilitó. Pero el golpe final fue el Edicto de Tesalónica en el año 380 después de Cristo, donde el cristianismo se convirtió en la única religión legal. Los templos fueron cerrados y los jeroglíficos, la lengua de los dioses, se olvidaron por más de 1000 años. La religión grecorromana. Zeus, Hera, Poseidón. No eran dioses buenos, eran humanos con poderes cósmicos. Representaban las fuerzas de la naturaleza y las pasiones humanas. Jerarquía. En Roma, el Pontifex Maximus, título que hoy hereda el Papa, era el máximo cargo religioso. No había una Biblia, sino rituales cívicos. Si el sacrificio salía bien, los dioses protegían al Estado. Práctica. Oráculos, como el de Delfos, sacrificios de animales y juegos atléticos. ¿Por qué desapareció? El cristianismo ofrecía algo que los dioses olímpicos no podían. Salvación personal para los pobres y esclavos. Los dioses del Olimpo eran para los aristócratas. Tras la conversión del emperador Constantino, el culto pagano fue prohibido y perseguido hasta su extinción. Nivel 5. Sangre, fuego y el fin del mundo. Llegamos a los niveles más profundos y violentos. Aquí, la fe exigía el precio más alto, la vida. Religiones diseñadas para la guerra y la supervivencia en mundos hostiles. El paganismo nórdico. Más que una religión, era un código de honor para un mundo donde la muerte acechaba en cada invierno. Odín, el padre de todo, no buscaba adoración, sino guerreros dignos para la batalla final, el Ragnarok. Jerarquía. No tenían una iglesia central. El Jarl, jefe local, o el rey actuaban como líderes religiosos. Existían los Goti, hombres que conocían las runas y los sacrificios, Blood. Práctica. El sacrificio de animales y, en ocasiones especiales, de humanos, colgados en árboles sagrados. La mayor práctica era el valor en batalla. Morir con el arma en la mano era la única forma de entrar al Valhalla. ¿Por qué desapareció? Por conveniencia política. Los reyes vikingos se dieron cuenta de que, para comerciar con Europa y ser respetados, debían ser cristianos. El bautismo de Harald Diente Azul marcó el inicio del fin. Los antiguos dioses fueron relegados a cuentos de hadas. Visual. Gran templo de Tenochtitlán. La religión azteca. Quizás la fe más aterradora y compleja de la historia. Para los aztecas, el universo estaba en deuda permanente. Los dioses se habían sacrificado para crear al hombre, y ahora el hombre debía alimentarlos para que el sol no se apagara. Jerarquía. El Huaytlatoani era el representante de Huitzilopochtli. La casta sacerdotal era brutal. No se cortaban el cabello, que estaba empapado en sangre seca, y vivían en un estado de penitencia constante. Práctica. El sacrificio humano. Miles de personas al año eran llevadas a la cima de las pirámides, donde se les extraía el corazón palpitante. No era maldad para ellos. Era una necesidad biológica del universo. ¿Por qué desapareció? Fue una amputación violenta. En 1521, con la caída de Tenochtitlán, los españoles destruyeron cada templo y quemaron casi todos los códices sagrados. La religión fue reemplazada por un catolicismo impuesto, aunque muchos ritos antiguos sobrevivieron camuflados, como el Día de Muertos. Nivel 6. El abismo. Hicimos el descenso. Dejamos atrás los cielos resplandecientes del nivel 1 y las ruinas sangrientas del nivel 5. Ahora, estamos en el fondo. Aquí, la presión es insoportable y la oscuridad, absoluta. En este abismo ya no hay grandes templos ni millones de fieles. Aquí yacen las semillas de la fe humana. Creencias tan antiguas que desafían nuestra definición de religión, y cultos que una vez compitieron por el alma del mundo antes de ser borrados. El zoroastrismo, o mazdeísmo. Esta es la fe más profunda que sigue viva. Nació en la antigua Persia, Irán, hace más de 3000 años. Es la religión eslabón. Contexto y representación. Fue la primera gran religión monoteísta / dualista. Representa la batalla cósmica entre el bien absoluto, Ahura Mazda, y el mal absoluto, Angra Mainyu.
Lo fascinante es que inventó los conceptos que hoy definen al cristianismo e islam: el cielo, el infierno, el juicio final, los ángeles, los demonios y la llegada de un Mesías. Sin Zaratustra, la Biblia y el Corán serían muy diferentes. Mayor exponente: el profeta Zaratustra, Zoroastro. Práctica y jerarquía. Su símbolo es el fuego, que representa la pureza de Dios. Los sacerdotes, magi, de donde viene la palabra mago, mantienen fuegos sagrados que no se han apagado en siglos. Quizás su práctica más abisal eran las torres del silencio. No enterraban ni cremaban a sus muertos para no contaminar la tierra ni el fuego. Dejaban los cuerpos en lo alto de torres para que los buitres los consumieran, liberando el alma. Estado actual. Críticamente amenazada. Tras la conquista islámica de Persia, fueron perseguidos durante siglos. Hoy quedan menos de 200.000 fieles, la mayoría en la India, conocidos como parsis, y una pequeña comunidad resistente en Irán. Es una fe que se niega a morir en el fondo del océano. El maniqueísmo. Esta es la gran perdedora de la historia. En el siglo IV, era una religión global que competía cara a cara con el cristianismo y el budismo, extendiéndose desde el Imperio Romano hasta China. Contexto y representación. Fue fundada por el profeta Maní en el siglo III después de Cristo. Representa el dualismo extremo. El mundo es una prisión creada por el demonio, donde fragmentos de la luz divina están atrapados en la materia. Jesús, Buda y Zoroastro eran considerados profetas anteriores, pero Maní era el sello de los profetas, la revelación final. Práctica y jerarquía. Tenían una estructura rígida. Los electos ascetas que no trabajaban, no tenían sexo y solo comían vegetales ritualmente preparados, y los oyentes que servían a los electos. ¿Por qué desapareció? Fue demasiado pura para este mundo. Fue perseguida brutalmente por todos. Los cristianos los consideraban herejes, los zoroastrianos persas los veían como traidores, y los emperadores chinos los prohibieron por su influencia. Para el siglo XIV, el maniqueísmo había sido borrado de la faz de la tierra. Se extinguió totalmente porque no tenía un ejército ni un estado que la protegiera. Una fe global reducida a polvo. Y finalmente, en el punto más profundo del abismo, llegamos al origen de todo: el animismo primal y el chamanismo. Contexto. Esto no es una religión con libros o profetas. Es el sistema operativo de la mente humana durante el 99% de nuestra historia. Se remonta a decenas de miles de años, antes de las pirámides, antes de la agricultura. Representación. La creencia de que todo tiene un espíritu. La roca, el río, el oso, la tormenta. No hay diferencia entre lo sagrado y lo profano. El mundo entero está vivo y lleno de intenciones. El chamán no es un sacerdote, es un técnico del espíritu. Su jerarquía nace de su poder personal. Usando tambores, ayunos o plantas sagradas, entra en trance para viajar al mundo de los espíritus y negociar con ellos para curar enfermedades o asegurar la caza. Estado actual. Es la raíz que nutre a todas las religiones superiores que hemos visto. Aunque erosionado por la modernidad, sobrevive en comunidades indígenas de todo el mundo y está viviendo un extraño renacimiento en Occidente. Es la fe que traemos en el ADN. Hemos viajado desde los dogmas que hoy gobiernan naciones hasta los cultos extintos que exigían sangre en el desierto. Hemos bajado por el iceberg de la fe humana. Y tras este largo viaje, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué defines si una religión vive o muere? Hemos visto que no es la verdad de su mensaje lo que asegura su supervivencia. Las religiones sobreviven cuando saben adaptarse. Sobreviven cuando escriben sus leyes para que no se pierdan. Sobreviven, sobre todo, cuando se hallan con el poder político y militar de un imperio. Las que no lo hicieron, hoy yacen en el abismo. Pero hay algo más. Desde el chamán en la cueva hasta el papa en el Vaticano, la necesidad humana de creer en algo más grande que nosotros mismos nunca ha cambiado. Inventamos dioses para explicar el trueno, para justificar la guerra, y para darnos esperanza frente al terror de la muerte. Las religiones no son solo historias sobre el cielo. Son el espejo de nuestra propia alma, reflejando nuestros miedos más profundos y nuestros deseos más nobles. Hoy, las grandes religiones del nivel 1 parecen eternas. Pero como aprendimos en el abismo, nada lo es. Quizás, dentro de 5000 años, alguien mire las ruinas de la Basílica de San Pedro o la Meca y se pregunte por qué la gente adoraba a esos dioses olvidados. El iceberg sigue flotando. Y nosotros, seguiremos buscando respuestas en las estrellas. Gracias por acompañarnos en este descenso. Si este viaje te ha hecho reflexionar, dale a like, suscríbete y déjanos en los comentarios.
¿Cuál de estos dioses crees que será el próximo en caer al abismo?